Estimados docentes, Luisa Rodríguez y Anthony Yatas, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad nos ha tocado sustentar nuestro proyecto que lleva por título El uso del porcentaje en el derecho de alimento. Para este proyecto nos hemos reunido y los integrantes somos Noelia, Roger, Aymar, Huber, Rosario y quien les habla, Noemí Catalán Hidrogo. En esta oportunidad me ha tocado exponer la introducción. En nuestro país, el derecho es una herramienta de control social, el cual está formado por distintas ramas. Para este trabajo, tendremos en cuenta la rama del derecho civil, en el que muchas en sus temas a tratar engloba el derecho de familia. El derecho de familia se trata de normar la existencia de las personas dirigidas o derivadas de un vínculo conyugal o parentesco y las necesidades que se están poniendo en juego. Bueno, en el presente trabajo se abordará un tema de interés público y cómo influye las matemáticas en el ámbito de derecho, por lo que nos enfocaremos en conocer acerca de los porcentajes. En el pago de pensiones, cómo actúa la ley. En base a esta, sin vulnerar los derechos de ninguna de las dos partes. El uso del porcentaje en el derecho de alimentos. Le doy el paso. Estimados profesores, tengan ustedes un cordial saludo. A continuación explicaré mi tema justificando lo que creemos conveniente acerca de nuestra investigación, ya que veremos de forma eficaz cómo es que hacemos uso de las matemáticas en el derecho y parte esencial del proceso, ya que se determinará porcentajes sin que se vean afectados ninguna de las dos partes, teniendo en cuenta la relación y aplicación en el proceso. Veremos el ejemplo de cómo el Estado ha usado este método, el cual se determina de una forma adecuada los montos en los cuales el alimentario ha de hacer pagos sin haber dañado sus derechos. A continuación doy paso a mi compañera Noelia. Siguiendo con el tema, veremos cómo el Estado determina el monto de una pensión alimenticia y cómo las matemáticas se aplican en el proceso. Analizaremos la importancia e influencia de las matemáticas en el derecho con el cálculo del porcentaje. Asimismo, conoceremos cómo el Estado hace uso del porcentaje para determinar una pensión alimenticia. En el artículo 482 del Código Civil nos hace mención a que la pensión alimenticia se incrementa o se reduce según el aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla, sin vulnerar ninguno de los dos derechos. Por alimentos nos hacemos mención no solamente a la comida, sino también al alojamiento, vestido y asistencia médica. En el proceso se determinará el monto de la pensión, pero para esto necesitamos el proceso del porcentaje, el cual verificará que no se vulneren ni los derechos del alimentista ni del alimentario. Vamos a pasar a explicar el problema. Sí. Mi nombre es Roger Omar Araujo Velázquez. Con mi grupo hemos decidido hacer nuestro proyecto sobre los porcentajes en base a las pensiones alimenticias. Voy a explicar dos problemas, de un hijo y de dos hijos. Primero les explicaré en base a un hijo. Bueno, el problema, José se ha separado de su esposa, Fernanda. Ellos tienen un hijo que está al cuidado de su madre. Según la ley, José tiene que destinarle un monto para la manutención de su hijo. Bueno, según la ley, el mínimo por ciento que le pertenece a un hijo, cuando es solo uno, es el 20% y el máximo es el 60%. Bueno, ahora que sabemos eso, si Jorge ganara 1.200, el monto mínimo, 1.200 pasaría a ser el 100%. O sea, esto es esto. Y el 20% sería el monto mínimo. Entonces se multiplica 1.200 por 20 entre 100 y el resultado sale 240. Y en el monto máximo, 1.200 pasa a ser el 100%, esto. Y el 60% es el monto máximo. Entonces, 1.200 por 60 entre 100 igual a 720. Entonces, 720 sería lo máximo que puede recibir el niño y 240 lo mínimo que puede recibir el niño. Ya, si José ganara 930 soles, el monto mínimo, 930 pasaría a ser el 100% y 20% sería el monto mínimo.
Entonces se multiplica y se divide y el resultado es 186. Y en el monto máximo, 930 sería el 100% y el 60% sería el monto máximo. Entonces se multiplica y se divide y el resultado es 558. Muy bien, entonces ahora hemos cambiado algunos datos. Y ahora dice, José se ha separado de su esposa Fernanda. Ellos tienen 2 hijos que están al cuidado de su madre. Según la ley, José tiene que destinarle un monto para la manutención de sus hijos. Ahora veremos de 2 hijos. Si José ganara 1200, el monto mínimo. 1200 es el 100% y el 30% es el monto mínimo. Entonces se hacen las operaciones y sale 360. Pero como son 2 hijos, se le pone por 2 y saldría 720. Y ahora, si José ganara 930 soles, el monto mínimo, 930 pasa a ser el 100% y el 30% sería el monto mínimo. Entonces se multiplica y se divide, sale 279. Y al igual que arriba, se multiplica por 2 porque son 2 hijos. Entonces el resultado sería 558. Muchas gracias. Conclusiones. Tenemos que la institución de alimentos adquiere su máxima expresión en la solidaridad y mutua ayuda existente entre los miembros del grupo familiar. También tenemos que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que deba darlos y a la necesidad del que deba recibirlos. Los porcentajes de manutención determinados por el Perú varían entre el 2% y el 60% cuando solo se tiene un hijo. El monto de la manutención depende del sueldo que se gane. Y en las sugerencias tenemos que tener en cuenta las cantidades exactas para no generar errores, tener datos exactos y tener información confiable. Los anexos tenemos 2, una que es formulario digital y la otra pensión de alimentos. En el formulario digital es una versión electrónica de formularios de papel. Usando formularios digitales uno puede tener acceso a ellos desde cualquier lugar y momento. Con ellos ahorras tiempo, dinero. Tu competencia sigue utilizando los antiguos formularios de papel. La pensión de alimentos puede definirse como el saber impuesto a una o varias personas de asegurar la subsistencia de una u otra, suponiéndose la conjunción de 2 partes, una acreedora que se llama alimentista, que tiene el derecho a exigir y recibir los alimentos, y otra deudora llamada alimentante, que tiene el deber legal y moral de prestarlos. Tratándose de una separación matrimonial o divorcio, la obligación de alimentos consiste en el deber impuesto a uno de los cónyuges frente a otro cónyuge o frente a los hijos. Todo esto ha sido la exposición y muchas gracias.